acá la grabación porque no. Listo, entonces estamos en el concepto de sistema diédrico o de Moncho. Estamos viendo los conceptos iniciales del sistema diédrico. Bueno, unos fundamentos de la proyección diédrica. Entonces vamos a ver. Todo punto situado en el espacio se debe identificar con la letra mayúscula, de tal manera que al proyectarlo, ¿sí?, sobre el plano de proyección, este se designa con una respectiva letra minúscula. Dice que acompañada del subíndice. Bueno, ya, qué pena. Entonces, la línea que parte desde el punto hacia el plano se denomina línea de proyección. Cuando varios puntos coinciden en una misma línea de proyección, se deben designar los puntos en el orden de cercanía respecto al observador. Entonces, el primero que ve en este caso sería el punto C, represento el punto C, y el segundo el que está atrás, que sería el punto D, pues lo represento después del punto C, o sea, C-D. Con respecto a las líneas, entonces, sobre las líneas. La posición del objeto en el espacio afecta de manera directa la forma en que se proyecta la imagen en el plano de proyección. A manera de introducción, se anuncian unas normas que deben tenerse en cuenta a proyectar para líneas y planos. Entonces, si la línea es paralela al plano de proyección, cuando proyecten la línea sobre el plano, la línea se va a ver en longitud real o lo que se llama verdadera magnitud. Si la línea está perpendicular al plano, pues se va a proyectar como un punto. Si la línea no forma un ángulo diferente a 90, ¿sí? O sea, un ángulo diferente a 90 y tampoco es paralela, o sea, no es ni perpendicular ni paralela, cuando yo proyecte la línea sobre el plano, la línea se va a ver más corta, ¿cierto? Es una línea que se va a ver más corta. Profesor. Sí. Una pregunta, para ese tipo de líneas, ¿uno tiene que tener en cuenta anteriormente, digamos, la línea que es de proyección real? ¿La magnitud? O sea, uno comienza con la magnitud. ¿Para proyecciones? No, Sí. pues en este caso no, o sea, pues, a ver, yo las longitudes que voy a tomar para poder dibujar un objeto en una isométrica son las dimensiones que están paralelas a los ejes principales. Y con respecto a esas medidas es que yo tomo las otras medidas. O sea, yo tomo primero las medidas que estén paralelas a los ejes, porque son las reales y esas son las que puedo pasar a los ejes. Y las otras las obtengo por construcción, ¿sí? Entonces, Vale. cuando estemos dibujando este ya les explico un poquito más. Lo mío, los planos. Si el plano está paralelo al plano de proyección, pues el plano se va a ver en tamaño real. Entonces, si lo proyecto paralelo acá, pues lo voy a ver exactamente como es. Si el plano está perpendicular, lo voy a ver como una línea, entonces eso se llama filo. Si el plano no es ni paralelo ni perpendicular, cuando se proyecte sobre el plano de dibujo, se va a ver deformado. Deformado quiere decir más pequeño de lo que en realidad es, ¿sí? Entonces esta línea EH va a ser más cortica, ¿sí? Esta línea CH va a ser más corta. Aquí la única línea que va a estar en longitud real es CE porque CE sí está paralelo. Pero en sí el plano, todo el plano se ve más pequeño o deformado. Bueno, entonces vamos a entrar en el concepto de proyección isométrica y de dibujo isométrico, que es lo que vamos a hacer, el ejercicio que vamos a hacer. Entonces dice, una proyección, aquí hay unos conceptos que ya vimos atrás, pero aquí se vuelven a repetir. Dice, una proyección isométrica es un método de representación gráfica, más específicamente una axonométrica, cilíndrica, paralela, ortogonal. O sea, ese es el concepto sinónimo, cilíndrica o paralela, porque puedo utilizar los dos. Es una axonométrica, cilíndrica, ortogonal, o es una axonométrica, paralela, ortogonal, cualquiera. Constituye una representación visual de un objeto tridimensional que se reduce en dos dimensiones. ¿Sí? Entonces estoy viendo un objeto que está en tres dimensiones, lo voy a pasar a medio bidimensional, pero lo sigo aparentemente bien, estoy viendo las tres dimensiones. En la que los tres ejes ortogonales principales al proyectarse forman ángulos de 120 grados y las dimensiones paralelas a dichos ejes se miden en una misma escala. Entonces, las dimensiones que están paralelas a los ejes principales se miden en la escala real. ¿Sí? El término isométrico proviene del griego igual al tiempo y al castellano igual medida.
ya que la escala de medición es la misma en los ejes principales, ¿sí? Entonces, las medidas que yo tomo paralelas a los ejes principales son las medidas que yo voy a proyectar en el dibujo. La isometría es una de las formas de proyección utilizadas en dibujo técnico, que tiene la ventaja de permitir la representación a escala y la desventaja de no reflejar la disminución aparente del tamaño proporcional a la distancia que percibe el ojo humano. O sea, desventaja en cuanto a que parece que, o sea, si yo represento este objeto más alejado y más alejado, más alejado, pues siempre lo voy a ver del mismo tamaño. Realmente el ojo humano no ve así. Pero entonces sería una desventaja con respecto a la interpretación que uno hace a veces de los objetos, porque uno tiende a interpretar las cosas de acuerdo a cómo las ve. ¿Sí? Entonces, si uno las ve de pronto de esta forma, esa es la perspectiva isométrica, puede ser un poco engañosa por eso. Pero pues para dibujo técnico, pues es el dibujo ideal. Listo. La isometría determina una dirección de visualización en la que la proyección de los ejes coordenados X, Y y Z conforman el mismo ángulo, es decir, 120 grados entre sí. Los objetos se muestran con una rotación del punto de vista de 30 grados en las tres direcciones principales. Bueno, entonces aquí, bueno, hace una explicación de que cómo puedo yo situar, o cómo puedo entender una perspectiva isométrica, como si me situara en una habitación, ¿sí? Y me ubicara en la esquina de una habitación y mirara hacia abajo, hacia la otra esquina. ¿Sí? Entonces ese es más o menos como el punto visual donde se ubica una persona para ver una proyección isométrica. Dibujo isométrico. Entonces el dibujo isométrico es la representación gráfica de un objeto geométrico tridimensional que se reduce a dos dimensiones mediante una proyección paralela basándonos en tres ejes. Estos conceptos como que se repiten en todas las hojas, ¿no? O sea, ya lo conocíamos. De tal manera que conserva sus proporciones en cada una de las tres direcciones del espacio, altura, ancho y longitud. Entonces aquí les vuelvo a mostrar cómo se dibujaría esta caja geométrica, ¿cierto? Cómo veo el eje X, cómo veo el eje Z, cómo veo el eje Y. Y ahorita vamos a mirar lo de los 120 grados. Entonces, esto es isométrico porque la separación entre los tres ejes, entre X, entre Z y X, ¿sí? Es 120. Entre X y Y, 120. Entre Y y Z, 120. ¿Listo? Y aquí está como una explicación de cómo la volvemos a dibujar. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, de un tipo de dibujo que es isométrico, que uno lo puede ver, por ejemplo, en cualquier juego de esos de este tipo, ¿sí? Que son como juegos donde yo veo los mapas y eso. Bueno, entonces vamos a hacer un dibujo isométrico, ¿listo? ¿Qué vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar el modelo que tenemos. Varios estudiantes me han hecho la recomendación, incluso me lo hicieron los profesores, que de pronto empezar con este modelo es un poco complicado. Y sí, de pronto no tuve en cuenta, pues yo después de que tenía todo esto, pues obviamente uno no lo ve tan difícil, pero de pronto si yo nunca he visto nada de esto, pues sí me puede parecer un modelo complejo de dibujar. Pero bueno, ya pues cambiar el documento me implicaría cambiar todos los dibujos que hice. Entonces, bueno, de pronto para los ejercicios que vamos a hacer, pues sí, de pronto vamos a empezar con ejercicios más sencillos y pues vamos como aumentando el grado de dificultad. Pero este realmente es un poliedro que tiene una dificultad, puede ser media, bueno, para dibujarlo y como para entenderlo. Entonces dice aquí cómo dibuja, entonces nosotros ya sabemos hacer un dibujo isométrico, aquí simplemente se vuelve a repetir cómo se dibuja, ¿cierto? Y vamos a dibujar este objeto. Bueno, después vamos a ver el concepto de proyecciones principales, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las proyecciones principales de ese objeto? Pero entonces, primero vamos a hacer el ejercicio isométrico, ¿sí? Entonces, vamos a pasar este objeto que ustedes tienen ahí, ¿cierto? Vamos a ¿sí? Vamos a dibujarlo en isometría, ¿sí? Entonces, ustedes lo que van a hacer es, pues van a medir cuánto tiene esto de ancho, cuánto tiene esto de altura y cuánto tiene de profundidad y vamos a hacer los primeros ejes así, ¿listo? Entonces... Profesor, ¿uno cómo mide eso? pues, bueno, esto, si uno quiere ser muy exacto, pues existen métodos de medición que son, por ejemplo, un calibrador, ¿no? Un calibrador le permite a usted medir un objeto exactamente como es, ¿cierto? Pero pues no nos vamos a ir a ese extremo de, no, es que necesito un calibrador porque si no, no puedo medir esto, ¿sí? Pues coloque su poliedro encima de una mesa y mide la altura, ¿sí? Coloque su poliedro encima de una mesa y mide el ancho, coloque su poliedro encima de una mesa y mide la profundidad y ya, Es ¿sí? que Pero... estaba midiendo y como a veces el colbón, digamos, hace que varíen las medidas, está mirando que ahí dice en la hoja que profundidad 4, altura 4, profundidad a 6, altura 4 y ancho 4. No, creo que está mal. Dice ancho 6, ¿no es? Ancho no es 6. ¿No?
acá lo que dice es... Ah, 4.7, creo que esa medida está mal la altura ahí, ¿no? Es 47. Es 47. Ahora voy a medir ya. Ya le digo preciso. Corríjanlo de una vez porque creo que sí me equivoqué ahí. Tiene que ser ancho 6, profundidad 4 y altura 4.7. Si la medimos en milímetros, 60 de ancho, 40 de profundidad y 47 de altura. ¿Dónde anoto? Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a hacer unos ejes con esas medidas, ¿cierto? Entonces, para que nos rinda acá, porque es que si no, no nos rinde, yo voy a tratar de utilizar algunas cositas que ya tengo hechas acá. ¿De ancho? ¿Cómo? ¿Cómo es que era? De ancho 4.7 y de... La única medida que tienen que corregir es la altura, las otras están bien. Bueno. Vale, señor. Las otras están bien en cuanto a la medida. Bueno, entonces voy a tomar esas tres medidas. De una vez las voy a ubicar en mi... ahorita le quito las flechas, no necesito las flechas, lo que pasa es que voy a utilizar este que ya tengo hecho acá, ¿cierto? Entonces, medida en Y, 4, ¿sí? Esa la voy a dejar sin flechita porque no necesito esas flechas. Medida en X, que sería el ancho. Seis. Y medida en altura. 47. Cuarenta y cinco, 46, 47. Bueno, entonces ya tengo las medidas en cada uno de los ejes. ¿Listo? ¿Por qué es dibujo isométrico? Porque la medida de los tres, el ángulo entre los tres ejes es de 120 grados. Ah, bueno, qué pena, esto ya lo tenía aquí. Está alineado con esto. Entonces, mira, aquí alineo esto con la escuadra, acá hay 90, 100, 110, 120. ¿Bien? De 120, la diferencia entre los ángulos entre los tres ejes es de 120 grados. Entonces ya tenemos nuestra medida. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues con su escuadra de 30 grados, pues van a terminar el cubito. ¿Listo? En este caso es una caja rectangular, no es un cubo. Bueno, entonces, bueno, a mí me queda fácil pues traer esto y moverlo acá, pero bueno, ustedes lo van a ir a trazar. Esta lo voy a dejar negra como para que no nos confundamos. Voy a trabajar un poquito más delgadito. Esta va a ser a 30. ¿Listo? Entonces van a lo mismo, van a mover su escuadra aquí arriba. Entonces pues yo voy a mover la línea porque yo puedo mover la línea. Y trazo esta a 30. Y luego voltean su escuadra. ¿Sí? Con esta alineada con la verde. Y bueno, entonces vamos a mover aquí acá. ¿Sí? Voy a mover mi escuadra. Se supone que si la muevo acá, pues aquí alineo con este. Si la muevo acá, aquí alineo con este.
¿sí? Entonces estoy moviendo la escuadra con, pues a mí me queda fácil acá, pero ustedes la tienen que mover con la base allá aplicada. Y ahora pues van a mover la vertical, ¿cierto? Entonces van a mover la vertical. Aquí me queda un poquito más. Muevo la vertical aquí. Muevo la vertical acá. Y completo esta última acá. ¿Listo? Entonces debemos tener es acá. Eso lo hacemos en 2H. Voy a colocarle aquí, esto va a ir punteado. ¿Por qué? Aquí les digo por qué. 6. Entonces, estas líneas de ahí, ¿por qué las voy a poner punteadas? Bueno, yo voy a asumir que mi caja, bueno, depende, ¿no? Como si mi caja estuviera tapada por unos planos y entonces me impide verlo hacia allá. Bueno, voy a mirar el chat. Medidas. No, están mal esas medidas, JB. Es Y no es 4. Z. ¿Qué? Perdón, sí. Es que las coloco. Bueno, vamos a colocar medidas X, Y, Z, no Y, X, Z, porque si no nos confundimos. Bueno, JB. Las medidas serán primero X, después Y después Z. ¿Sí? Yo siempre hablo de ancho, ¿sí? Después hablo de profundidad y después hablo de altura. Entonces ahí como puso el orden, pero eso fue que pensé que la estaba dando mal. Pero sí, Y es 4, X es 6, Z es 4.7. Pero el orden es X, Y, Z. Cuando siempre vemos unas medidas, las damos en ese orden. Bueno, entonces nuestra caja se debe ver así de esta manera. Pues allá ustedes sin colorcitos de pronto, pero acá sí tiene color. Entonces, esto, ustedes les recomiendo dibujarlo en un tono clarito. Bueno, no lo voy a hacer oscuro. ¿Sí? Mi reteñido lo voy a hacer como en un tono clarito. Lo que pasa es que si lo coloco gris, de pronto la imagen no lo pueden visualizar. Un poquito más delgadito. Sí, esto tiene que ser muy clarito, sí, eso no necesito tan oscuro, porque pues después voy a borrar pedacitos. O lo puedo dejar hecho, pero retiño con HB el otro. Bueno, ¿cómo vamos? 5 minutos para que termine el cubo. O ya lo tienen listo. Buenas. 5 minutos, profe. Bueno, 5 minutos.
Profe, ¿esas líneas de fondo van punteadas para nosotros también o solo usted por dibujo?
Listo. ¿Ya lo tienen listo? ¿Terminado? Profesor, ¿Cómo? Sí, señor. Bueno, entonces, bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es, ustedes van a coger su poliedro, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que dice la teoría? La teoría dice que las medidas que yo puedo pasar del objeto a la cubo isométrico son las medidas o las líneas o los planos que van paralelos a los ejes, ¿sí? Entonces, bueno, entonces yo aquí, por ejemplo, voy a dejar esto aquí así como para verlo. Y voy a aquí a coger el dibujo. Entonces, mire aquí, ay, ¿qué hice yo? Bueno, entonces, no sé si ustedes, si quieren, revisen ustedes el archivo que ustedes tienen. Bueno, aquí ustedes a la izquierda, aquí en la parte de dibujo, o sea, aquí donde lo estoy mostrando, sí. Pues no, el problema es que no lo puedo hacer más grande, ¿sí? Pues lo puedo escalar, pero eso como que no crece mucho. ¿Sí? Vamos a ver. Se me pasa de hoja. Chao. Se me pasa de hoja, ¿sí? Entonces, a ver. Entonces aquí en la parte de izquierda, ahí ustedes ven que se mueve como unos ejes, ¿sí lo ven? De pronto si quiere, aquí aparte, en la parte de abajo. Entonces ahí muestran, ¿sí ven? Cómo está el objeto posicionado con respecto a los ejes, ¿sí lo ven? ¿Sí? Entonces aquí a la izquierda abajito. Voy a tratar de retenerlos un poquito con esto. Voy a poner este rojo. Entonces, mire, aquí, por ejemplo, dejé posicionado el objeto aquí. Entonces, de acuerdo a como lo dejé posicionado acá, este de acá sería mi eje X. ¿Sí? Este sería mi eje X. Voy a poner uno verde aquí. Este sería mi eje Y, ¿sí? Y este sería mi eje Z, ¿sí ven? Bueno, lo estoy haciendo con este Z, ¿sí? Entonces, la teoría dice que las distancias que yo puedo llevar allá son las que están, las líneas que están alineadas con los ejes. Entonces, bueno, ¿cuánto mide esto? Esto mide de aquí, desde esta esquina hasta esa esquina, todo el objeto mide 6 centímetros, ¿cierto? Bueno, entonces aquí esta línea de acá, yo la puedo medir sobre el poliedro, ¿cierto? Yo puedo, ¿cuánto mide en el poliedro que ustedes tienen? Debe medir 2 centímetros aproximadamente, ¿sí? 20 milímetros. ¿Cuánto mide? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe, 2 centímetros. Bueno, entonces esto mide 2 centímetros, ¿sí? Esta línea de acá hasta acá mide, ¿cuánto mide? Esto. 2 centímetros. 2. 2 centímetros. Listo. Esta línea desde aquí hasta acá. 2 centímetros. Ah, no, esa no. No, esa. ¿Cuánto mide? ¿Esta 4. cuánto? 4 centímetros. 4. ¿Sí? 4. Entonces, Entonces, que decir la lateral. sí. Entonces, sí, esas líneas que están, bueno, las debía hacer en rojo para que quedaran con la misma alineación de rojo, pero bueno. Esas líneas, ¿sí? Son las que yo puedo, voy a cambiar el color. Entonces, esas son las que yo puedo tomar, entonces esas distancias son las que yo puedo llevar y dibujarlas allá, ¿cierto? Entonces, para la profundidad, ¿cuánto mide esta línea? Entonces, esta línea de profundidad, ¿cuánto mide esto en el poliedro? ¿Cuánto debe medir? ¿Esta sí debe medir? ¿Cuánto? Esta. 4. 4, ¿cierto? Esta mide 4. ¿Cuánto mide esta de aquí, esta línea de acá? 1.4. 1.4, sí. Esta de aquí, toda esta, ¿cuánto mide?
debe medir como 3.3, más o menos, ¿sí? Punto 5. 3.5. Punto 4. Sí, sí, es que, bueno, ahí es, en realidad debería medir 3.3, pero sí, lo que dice su compañero era, bueno, verdad, pero yo lo corté un poquito más grande, entonces lo pegué y lo doblé y el colbón le aumenté el tamaño, bueno, está bien, pero debería medir 3.3, pero bueno, si tienen 3.4, está bien, porque pues, podemos aproximar un poquito ahí. Entonces, debe medir entre 3.3 y 3.4, ¿cierto? Esta línea de acá. O sea que esas distancias son las que yo puedo llevar allá, tomarlas sobre la caja y pasar esas distancias a los ejes, y sobre eso pues yo voy a dibujar la cara. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso, a tomar esas distancias y a llevarlas sobre el dibujo. Entonces voy a por aquí, cierro esto y voy a volver aquí al dibujo y pues la ventaja yo es que yo lo tengo aquí ya dibujado, ¿sí? Diferente, pero bueno, vamos a asumir que pues ustedes están tomando las medidas, ¿cierto? Sobre su poliedro, entonces esta mide 4, esta mide 2, esta mide 2, entonces bueno, la primera medida que yo voy a sacar, ¿sí? Esta primera medida que yo voy a sacar es, bueno, entonces la primera medida que, bueno, antes vamos a hacer una cosita, porque vamos a necesitar una notación, ¿cierto? Entonces vamos a darle la notación al poliedro que vamos a hacer, ¿listo? Entonces vamos a nombrar unos punticos para que a mí me sea fácil decirle cuál es la línea que yo estoy sacando, ¿sí? Entonces voy a tomar la notación que ya tengo acá, que se hizo. Creo que la tenía por aquí mejor distribuida. No, me perdí. Entonces voy a llevar estos puntos para allá para que me queden igual, un momentico. Bueno, vamos a colocarle los mismos puntos. Listo, este es L, este es J. Bueno, yo ahorita cuando lo estemos dibujando, pues lo conectan a esta notación cuando una vez lo tengan dibujado, pero yo lo voy a hacer pues para que de una vez, para que me sea fácil explicarles qué líneas estoy sacando yo. Entonces, cada uno de esos vértices vamos a darle la misma notación todos. Ahorita la copiamos. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer yo? Pues ya tomé la distancia de NM, ¿cierto? Ya sé cuál es la altura de la distancia de BO, cuál es la distancia de BO con respecto al piso, ¿cierto? Entonces, esas distancias son las que yo voy a pasar allá. Entonces, la primera distancia que yo voy a pasar allá es la de 4, que es la del punto N. Entonces, yo aquí me ubico en mi isométrica y voy a ubicar, pues puede ser así, ubican mi 4 acá y van a tomar la distancia hasta allá, está un poquito corrido este puntico, ya. Entonces aquí lo ubico en 4, voy a hacer un puntico aquí redondo. Profe, una pregunta, ¿eso lo vamos a proyectar? O sea, así como tenía su imagen ahorita. Que a proyectar, O sea, en un plano, así como lo tenía en donde están los puntos. ¿Esto? ¿O no? No lo entendí. No, o sea, esto, el dibujito que tenía del poliedro en la caja, pero tenía como las líneas de proyección que estaban en un plano. A ver, me perdí. ¿Cuál dibujito aquí? ¿Está aquí? ¿Cuál? Creo que las No, está vistas, en la profe, otra. las vistas del gráfico. Las vistas. ¿Estas vistas? Ese planito que está ahí. Esto. ¿Esto? A la izquierda, profe. El que está. ¿Aquí?
Sí, ese planito. Pero, Pues. pero es que estamos apenas haciendo el dibujo isométrico. ¿Cómo así? No, no. Sí, es que es para saber porque yo hice la cajita a una esquina, entonces si digamos lo hacemos eso de las líneas, pues Sí. no me va a alcanzar. Ah, ya lo entendí. Pensando en el espacio más adelante. No, no, esto es una explicación de la proyección. Ah, bueno. Bueno, entonces voy a hacer aquí este puntico como de guía. Voy a colocarlo aquí 4. ¿Listo? Ahí va a estar un punto, ¿cierto? Y ahora voy a determinar aquí, pues voy a determinar este punto de acá, este punto de acá. ¿Sí? Entonces, este punto de aquí, lo voy a determinar a esta misma altura. Esta línea que está acá está paralela a la línea del eje, ¿cierto? Entonces, estos dos puntos están a la misma altura. Entonces, yo puedo determinar qué altura hay desde esta acá, ¿sí? Aquí. Entonces, desde este punto que yo acabé de hacer, yo voy a tomar una altura sobre el poliedro, entonces esta altura va a estar este punto y este punto, ¿cierto? Este punto de acá lo puedo determinar porque yo sé cuánto mide esto. Esto mide 2, ¿cierto? 2 centímetros. ¿Sí? Entonces, yo podría determinarlo de dos maneras. Poniendo como una línea ficticia acá, con mi escuadra, haciéndolo con la escuadra, haciendo como un eje acá, como que colocando mi escuadra ahí, que forma un ángulo de 90 grados, o sea, alineado con esto y alineado con esta de la escuadra, y podría saber qué altura hay de aquí hasta acá, ¿sí? Yo sé la altura, claro, porque si aquí mido de esta esquina hasta acá, ¿cuánta altura tiene esto? Creo que son 2 centímetros. Esto acá va a tener 2.7, esta parte de acá. Entonces acá va a haber 2 centímetros, acá va a haber 2.7, desde aquí, de esta esquina a esta esquina. Entonces yo podría determinar qué distancia hay desde este punto a este punto. Entonces la puedo tomar como con un eje ficticio acá, o también podrían con su escuadra como trazar una línea acá sobre su poliedro. Pueden trazar una línea aquí sobre su poliedro, ¿sí? Y llegar hasta acá y tomar esta distancia, ¿sí? ¿Cuánto hay acá? Es para determinar dónde va a estar este punto. ¿Qué distancia hay ahí? Si quiere, tómala de una vez. De esta esquina acá, o tómela trazando una línea, bajando una línea sobre su poliedro, ¿sí? Háganla con un lápiz, trácenla con un lápiz y medían qué distancia hay de aquí a acá. Bueno, son medidas que son aproximadas. Este tipo de medidas pues se trabajan con calibradores, con escalímetro, porque pues esa es la manera en que si yo quiero dibujar una pieza, pues a mí la pieza me toca medirla, ¿sí? Ahí este tipo de medición aquí que estamos haciendo pues puede ser un poquito inexacto, pero pues para medir piezas yo utilizo calibradores y con un calibrador pues puedo tomar la medida mucho más precisa. ¿Cuánto mide esa distancia? Profesor, ahí me dio como 1.2. A mí 1.3. 1.2, 1.3. Bueno, aquí el problema es que cualquier milímetro pues, bueno, va a corregir un poquito el S. Bueno, ¿cuánto debería ser esa distancia? Bueno, entonces yo voy aquí a salir de dudas. Voy a todos los dibujos, cerrar esto. Entonces vamos a medir cuánto debería ser esa distancia. Entonces ya como tengo el dibujo acá, pues yo puedo medir sobre el dibujo. Entonces yo puedo medir acá. Y esa distancia, si yo trazo una línea acá, debería ser más o menos como de 1.3, 1, 2, 3, más o menos, ¿sí? Entonces debería ser de 1.3. Bueno, entonces voy a pasar esas medidas acá. Entonces voy a pasar la medida de la altura, ¿cierto? Entonces, del punto que yo había encontrado allá, pues voy a pasar esta medida, la voy a pasar con la escuadra, la ubico aquí en la esquina, ¿sí?
Y voy a coger este puntico de guía y aquí va a haber un punto a 2 centímetros, ¿cierto? A 2 centímetros voy a ubicar ese punto ahí. Bueno, ese va a ser un punto ahí. Luego con esta escuadra, se la pueden, este punto que está ubicado acá, bueno, entonces yo puedo tomar esa escuadra y hacer como una línea guía, ¿sí? Como para guiarme para la medida, ¿sí? Puedo trazar esta línea acá. Voy a poner un color así, como fucsia. Bueno, entonces, ¿para qué trazo esa línea? Porque con esta escuadra, voy a colocarla aquí en este punto y donde se intersecte, ahí está el otro punto. Entonces, recuerden que este punto está a la misma altura. Entonces, la misma altura es venirse por esta distancia, por esta línea. Entonces, todo lo que esté sobre esta línea está a la misma altura. ¿Sí? Entonces, en el dibujo, parece que estas son alturas diferentes, pero estamos en un dibujo isométrico. Entonces, en un dibujo isométrico, esta altura y esta altura es igual. Ese es el piso. Esta altura y esta altura son iguales. Entonces, van a colocar su escuadra acá, ¿cierto? Y van a colocar otro puntito ahí. Acá donde se cruza. ¿A cuánto debería estar ese punto desde el piso acá? Debe estar a 2, ¿sí? A 2 centímetros de altura. Bueno, entonces ahí está. Voy a acercarlo bien acá para aquí. ¿Sí? Entonces desde aquí, ¿sí? Aquí es como tiene muchas guías, se mueve. Pero quito esta guía de mostrar pixel. Entonces ahí está, a 2 centímetros está ese punto. ¿Listo? Más exactamente aquí. Lo voy a ubicar ahí. Entonces ahí es donde está el cruce de la línea con esto. ¿Sí? El punto de aquí arriba, que es este de aquí, ¿cierto? Entonces especificamos que está a 1.3, entonces con su escuadra se ubican en esta esquina, ¿sí? Aquí, en esta esquina del cubo, y ponen 1, 1.1, 1.2, 1.3. ¿Sí? 1.3. Ahí ya está. 1.3. ¿Sí? Entonces ahí estamos ubicando los puntos de medida sobre un cubo isométrico. Ya tenemos ubicados varios puntos. Ahora vamos a ubicar el punto que está a 2 centímetros. Entonces pongo mi escuadra. Esto acá. Acá este punto está a 1, a 2 centímetros. 2 centímetros. Y con eso yo creo que ya puedo hacer un pedazo de la cara. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a coger su escuadra y van a empezar a reteñir, ¿sí? Entonces, ahora sí voy a empezar a dibujar primero la cara frontal. Yo esto lo puedo empezar por la lateral o por la superior, sí. En este caso siempre uno empieza por la cara que de pronto le da más información. En este caso, pues, la frontal me parece que da más información. Entonces, voy a coger y voy a reteñir esta línea acá. Esa línea la voy a colocar negra, un poquito más gruesa para que se vea. ¿Sí? Bueno, entonces ahí están, a 2. Yo aquí voy a hacer esta, ¿sí? Voy a trazar esta aquí a 2. ¿Sí? Voy a unir esta con una vertical, ¿sí? Yo van a coger su escuadra acá y van a hacer una vertical acá, ¿sí? Para unir esto y cogen su escuadra y trazan esta línea acá, unen estos dos puntos, estas dos medidas que tienen ahí. Y pueden unir con su escuadra este punto. ¿Listo? Y si reviso mi dibujo, aquí hay un punto que en este caso es el E. ¿Cómo localizo ese punto? Bueno, por
el poliedro, yo sé que este punto está vertical, ¿sí? ¿Cuánto baja E? Si yo tomo desde aquí hasta este punto, voy a ver la medida y la medida es 2.7. O sea que B, O y E están todos a la misma altura. Entonces, cuando vaya a hacer el dibujo acá, ¿sí? B, O y E están todos a la misma altura. Entonces, puedo trazar una vertical, ¿cierto? Y esta línea que yo voy a trazar aquí ya pues me sirve porque todos están a la misma altura sobre esta proyección. Entonces, donde se cruce con esa línea, ¿sí? Va a estar el punto E. Y listo, completamos esta cara acá. Bueno, listo. Ahí tendríamos esa cara de mi inicial del poliedro, ¿sí ven? Esta cara completa. Esa cara está alineada toda con la frontal. Vamos a buscar otros puntos de referencia. Entonces, para el otro lado. Entonces, para el otro lado, ¿cuál es? Ustedes se van a dar cuenta que si voltean su poliedro, este pedacito acá, esta parte de arriba llega hasta acá, y luego baja, y aquí tiene un plano inclinado. ¿Sí? O sea, esta cara está dividida en dos caras, ¿sí? Este plano. Aquí hay un plano, acá hay otro plano. Entonces, la medida que necesitamos es la que habíamos tomado acá, que era de 2 centímetros, y ya tenemos esos puntos aquí trazados. Ay, pero que me voy a esta escuadra ahí. Y la descuadré. Ay, qué pereza. Me tocó borrar todo eso. Lo hago aquí rápido. Que descuadré los numeritos de la escuadra. Bueno, listo. Completa esa cara ahí. Voy a tomar la escuadra, voy a medir 2 centímetros de profundidad con ese punto que tengo yo aquí de guía. Entonces aquí, este punto que yo tengo acá, lo voy a utilizar de guía. Entonces aquí tengo, ¿cuánto mide esto? Mídanlo ustedes allá, de aquí de esta esquina hasta acá, 33, ¿no? Entonces voy a tomar 33. 31, 32, 33. Yo tengo la ventaja acá que puedo tomar las distancias de esa manera. Es más fácil, a partir de cualquier punto. Entonces acá voy a ubicar este punto, acá, 33. ¿Sí? Lo mismo acá, este va alineado con la escuadra de 30. Esta proyección también tiene que estar a 33. ¿Sí? Ahí también, ¿qué podrían hacer? Pueden voltear la escuadra, como este plano, esta inclinación de 30, la va a llevar este punto, ¿cierto? Entonces aquí yo podría trazar una línea guía. ¿Sí? Bueno, puedo tomar la medida, pero les estoy mostrando varias maneras de hacerlo. Entonces también podría hacer una línea guía acá que trazo acá, ¿sí? Como para guiarme. Esta línea guía, o sea que esos todos están a la misma altura. ¿Sí? ¿Sí? Entonces trazo esa como de guía y vuelvo a voltear la escuadra y acá, ¿sí? Puedo trazar una línea y donde se corte con esa pues estaría el punto. Entonces me puedo ubicar acá. Profesor, disculpe, me Sí. perdí. ¿De cuánto es la distancia entre la línea rosada? La distancia, ¿cuál? Digamos, entre el cubo y la línea rosada. Me refiero, entre la vista... ¿Esto? Sí. Pues si esto tiene 33, ¿cuántos debería ser esta distancia? Ah, es de 33. Esa línea en total es de 33. Sí, ya, esa era la que habíamos medido, que esta línea es de 33. O sea, yo puse este punto a 33. Ah, vale. Sí, desde aquí, desde este punto. O sea, Sí, aquí señor. estas dos líneas son paralelas. Estas dos líneas van a llevar la misma distancia,
33. Listo, ahí tendríamos ya un pedazo de la cara superior. ¿Sí? Teníamos un plano, que completan el plano y ¿qué era eso? Bueno, completan aquí el plano y listo, ya tendríamos la cara de arriba. Ese plano de arriba. Este plano de arriba es este pedacito, ¿cierto? Necesitamos hallar unos puntos que pueden ser un poquito difíciles, que son este de acá y este de acá, ¿cierto? Primero, porque vamos a hacer primero las caras visibles, les va a quedar de tarea hacer las caras invisibles. Entonces, la cara visible, entonces ya tenemos este plano de acá, ¿cierto? Ya hicimos este plano de aquí rosadito. Ahora vamos a hacer este plano verde que es inclinado, este plano naranja que es vertical, y este plano azul que es un plano oblicuo, ¿listo? Este es un plano vertical. Entonces, necesitamos encontrar estos dos puntos. Yo les había pedido la medida ahorita, ¿cierto? Que era la que ustedes decían ahí de 1.7, me decían, esta línea mide 1.7. Pero yo tengo que tener en cuenta, pues, ¿qué pueden ustedes hacer para determinar a qué altura están eso? Entonces, vamos a mirar la altura. Entonces, yo necesito saber a qué altura está este punto, ¿cierto? ¿A qué altura está ese punto? Digamos del piso. O sea, ¿qué altura hay acá? ¿Qué altura hay? ¿A cuánto les da a ustedes? Si miden desde aquí allá, a este punto, ¿qué altura tienen? 2. 2, exacto, ¿sí ve? Entonces es la misma altura que tiene este punto de allá, ¿cierto? El punto de allá también tenía 2 de altura. O sea, nos tiene que dar 2 ese reflejo. Sí, entonces todos estos puntos, este también está a 2. Y este punto también, ¿a cuánto está? Este. A 2. A 2, ¿sí? Desde aquí, a 2. Este también estaba a 2. Entonces todos esos puntos están a la misma altura, ¿ven? 2 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, como todos están a la misma altura, entonces yo podría trazar una línea, ¿cierto? Traigo una línea y la proyecto hasta acá. Y cuando la proyecte por acá, bueno, ahí me confío el torcido, todos deben quedar a la misma altura. ¿Sí? Si yo mido sobre una caja isométrica, esa altura, pues la puedo proyectar sobre una línea, porque todos los puntos van a estar a la misma altura. Entonces, sobre la proyección, yo los debería ver todos sobre la misma línea. Entonces, eso lo podemos hacer acá. Entonces, ¿qué hice yo aquí? Yo, por ejemplo, tracé esta línea rosada acá, ¿sí? Esta línea aquí rosadita. Ustedes ven ahí cómo funciona, ¿cierto? Entonces, ¿para qué me sirve esta línea? Bueno, si yo la trazo más larga, entonces, aquí, ese punto de corte acá, este punto donde corta con esta, aquí, este punto acá, que yo hallo aquí, ese punto de corte, tiene de altura, con respecto al piso, 2. Si yo trazo con mi escuadra, trazo una línea que pasa por este punto de corte, con la misma inclinación del eje, o sea, en este caso, del eje Z, ¿cierto? Entonces, quiere decir que si yo tengo allá este punto atrás, ese punto también está a la misma altura, ¿cierto? Entonces acá hay 2, aquí hay 2, aquí hay 2, aquí hay 2, aquí hay 2. Entonces la isométrica puede ser engañosa porque alguien me dice, bueno, pero es que esto como que está inclinado en el papel. En el papel, ¿sí? En el papel yo lo veo inclinado, o sea, como que parece que este punto y este punto está más alto, y este punto, pero es por el tipo de dibujo, ¿sí? Entonces, todo está a la misma altura. Entonces, cuando yo hago esas proyecciones, estas líneas de guía me ayudan como para obtener la altura, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué necesito en este dibujo? Pues necesito, ya tengo la altura, sé que esto mide 1.7, ¿sí? Pero necesito saber en dónde está ubicado, ya cuánto está ubicado, o de esta línea de acá, o de esta línea de acá, ¿cierto? Entonces ahí necesito o medir desde aquí hasta aquí como algo ficticio en su modelo. Entonces miden cuánto hay acá o miden cuánto hay de aquí a allá, ¿cierto? Pero también un análisis que ustedes podrían hacer, ¿cuál es? Que este punto de acá, ¿cierto? A 33, y si ustedes lo ven ahí, ¿sí ve? Él baja derecho hasta acá. O sea que este punto está también ubicado a 33, ¿sí? Desde aquí debe haber 33. Entonces, esa puede ser una medida que yo puedo utilizar
para saber acá. Entonces, con su escuadra, 32, 33, ¿sí? 33. Y van a poner este punto acá de guía. 33. Y sé que esto mide 1.7, es que me decían, entonces bueno, 1, 5, 6, 7. 1.3, profe. 1.3, así se ve como grande es. 1.3. 1, 2, 3. 1.3. ¿Sí? Entonces ahí ya obtenemos los puntos. Y ya, ¿qué tengo que hacer? Solo unir los puntos. ¿Qué línea voy a unir? Esta línea con este punto. ¿Sí? Luego, esta línea con este punto. ¿Sí? Y ahí ya formo ese plano. ¿Sí? Profe, perdón, ¿cómo es que son las medidas de los puntos? ¿De cuáles? ¿Estos que acabo de hacer? Sí, profe, esos. La idea es que ustedes también la midan en el poliedro que tienen. ¿Cuánto? No me había dado cuenta que la chica lo imprimió, o sea, está más pequeño de la media normal, entonces me toca imprimirlo otra vez. Ay, Bueno. Acá hay 1.3. ¿Sí? Este punto de acá está a la misma profundidad de ese. ¿Cómo me doy cuenta? Pues se tienen que dar ustedes cuenta con su poliedro. Si usted gira su poliedro, ¿sí? Se ve que este punto y este punto de acá, estos dos puntos, están como que, ¿sí ve que esto baja? Mire, baja. Voy a ponerlo en una vista ortogonal. Esa vista ortogonal me permite ver que esto baja derechito, aquí llega acá y luego se inclina acá, ¿sí? Entonces este punto de atrás está a la misma profundidad de este punto y de este punto. Incluso el punto de atrás, cuando vayan a hacer la parte oculta, tienen que visualizarlo así. Entonces, yo sé que si esta línea mide 33, la distancia que hay desde una línea ficticia acá del cubo hasta aquí atrás es 33. Y esta distancia de aquí a este punto es 1.3. Esas son las distancias que yo voy a tomar allá. Bueno. Y listo, lo que hago es unir. Yo encuentro esos dos puntos y ya con esos dos puntos yo lo que hago es unir todas las líneas con respecto a esos puntos. ¿Sí? Uno esta línea de acá. ¿Sí? Porque esos son los puntos que necesito para unir todo eso. La esquina de allá. Y cierro acá mi poliedro. ¿Listo? ¿Sí? Entonces ya tengo las caras visibles. Ya tengo esta cara visible, esta cara visible y esta cara visible. ¿Cuál es la tarea? Hacer las caras invisibles. ¿Cuál es la ventaja? Que ustedes ya tienen el poliedro aquí hecho. Pues bueno, ustedes simplemente tienen que, es como visualizar el documento y hacer la isométrica. Profesor, una pregunta. Pero tomándolo con las medidas que tiene usted en el poliedro. Señor. ¿Cuánto tiene que haber de distancia entre el puntico, me refiero, eje X al lado del puntico que tiene ahí? De distancia en el eje X. Sí, el último triangulito. Perdón, X con respecto a Z. Ahí la última. O sea, este punto. Sí, ¿cuánto tiene que haber de distancia entre esos dos? O sea, este espacio que hay acá. Señor. Por eso, aquí ya lo habíamos encontrado. Si usted tiene aquí 33 y el poliedro mide 44 en total, ¿cuánto tiene que haber de distancia ahí? Tiene que haber como un 0. algo, 0.7, algo así. 0.7, exacto. Entonces aquí debe haber 0.7. Aquí debe haber 0.7, aquí debe haber 0.7. O sea, 7 milímetros. ¿Sí? Sí, señor. Profe, qué pena. Esto... Sí. El eje y la cajita, todos esos van en 2H, ¿cierto? Y ya el poliedro como tal sí va en HB. Exacto, debería quedar así de perfecto. Ah, ok, listo, profe. Pero sí, la idea es esta, que yo esto lo hago en 2H. Inicialmente el dibujo lo hago en 2H y al final sí lo retiño. Al final, ya cuando lo va a entregar. ¿Sí?
lo retiño. Porque a veces yo retiño y necesito borrar y eso ya me queda ahí retenido. Entonces, al final puedo reteñir. Ah, ok, entonces primero todo lo hago en 2H y luego Sí. el poliedro si lo hago, Exacto. lo retiño. Ok, Exacto. ok. Sí, mejor. Entonces la tarea es cómo se ve el poliedro con las líneas ocultas. Entonces, ¿qué son las líneas ocultas? Las líneas ocultas, pues, quedan ocultas dependiendo del punto de vista del observador. En ese caso, la parte de atrás del poliedro me va a quedar oculta porque estos planos me impiden la visualización de lo que hay detrás. Entonces, vamos a terminar, como ustedes tienen el objeto, ¿sí? Entonces van a mirarlo bien y van a ver cómo baja este plano, hasta dónde baja este punto, ¿cierto? Van a ver cómo baja este plano acá, ¿cierto? Cómo se une con el plano de atrás, entonces van a dibujar la parte de atrás del poliedro. ¿Sí? En esa misma, o sea, en esa misma dibujo, ¿no? Van a terminarlo con las vistas, con las líneas invisibles. Se llama eso líneas invisibles o líneas a trazos. Bueno, sí alcanzamos apenas. Pensé que no íbamos a alcanzar, no sé por qué. Es que 2 horitas es a veces justico para esto. Profesor, esto hay que subirlo a Teams, a la carpeta Teams. Bueno, listo. Entonces, ya llevamos un ejercicio. Este va a ser, lo que pasa es que este ejercicio va a ir mezclado con las vistas, ¿sí? Entonces, ese va a ser un solo ejercicio, pero entonces ese ejercicio consta de 2 partes. Este es el ejercicio 2, que se llama dibujo isométrico, ¿sí? Este se llama dibujo isométrico. En la misma plancha vamos a hacer todo. En la misma plancha. Que en la izquierda. O sea, exacto. Sí, puede ser a la izquierda o a la derecha, donde han dejado el espacio. Entonces, vamos a subirlo en 2 partes. Entonces, de aquí al lunes vamos a completar la parte que falta oculta. Y el lunes vamos a trabajar la siguiente parte, que sería 3 vistas principales. ¿Listo? Entonces, ese va a ser el tema de esta plancha, vistas principales. El tema va a ser dibujo isométrico y vistas principales. De pronto no cabe todo ese título, entonces podemos solo dibujo isométrico y vistas. Pero entonces lo dividimos como en 2 partes. Puede ser, si quiere, pues como para revisarlo, lo pueden subir en una parte inicial, terminado el dibujo isométrico, y después le completamos el resto. Bueno, para las vistas principales, que sería la siguiente parte. Entonces vamos a colocarle siempre un número a lo que subimos para llevar ese orden de los trabajos, ¿listo? Entonces, no se olvide colocarle el número 02, 03 al siguiente trabajo. Esos son trabajos de clase que son necesarios, pues, para saber que ustedes van como a la par de la clase, como para que están entendiendo. Preguntas para dejarlas en la grabación, si no pauso la grabación para que no quede tan larga, porque es que se demora mucho subiendo a YouTube. No, ¿Hay preguntas? Perfecto. Voy a pausar entonces la grabación.